Hola, les habla Sergio Jurado. En esta ocasión, para dar inicio a esta serie de vídeos tutoriales que intentan hacer el repaso sobre lo que se hizo en clase con lo de prueba de hipótesis. Una hipótesis puede ser entendida como una suposición, una afirmación supuesta que uno realiza sobre una población en una realidad concreta, conocida. Las hipótesis suelen ser afirmaciones, conjeturas que nos obligan a realizar un proceso de prueba para averiguar si son verdaderas o no, si se cumplen o no se cumplen en una población dada. Entonces, una hipótesis vendría a ser una afirmación acerca de una propiedad de una población, y al afirmar algo sobre esta propiedad, estamos obligados a probar si lo que estamos afirmando es cierto o no lo es. Por ello, nos valemos de un proceso estándar que se configura como una prueba de hipótesis. Puede ser desarrollada en tres: planteamiento de hipótesis, planteamiento de una regla de decisión, cálculo del estadístico de prueba y conclusión. Cuando iniciamos un proceso de prueba de hipótesis y nos ceñimos al proceso estándar, entonces el planteamiento de hipótesis contempla el plantear dos hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alterna. De hecho, no existe en ningún libro quien recomiende que primero se plantee la hipótesis nula y después la alterna, o viceversa. El planteamiento de estas dos hipótesis no tiene ninguna regla en el caso del orden en el que aparecen o se plantean, recordando que una de ellas siempre es opuesta a la otra y complementaria. Al inicio de la prueba planteamos las dos hipótesis, H0 y H1, complementarias y opuestas entre sí. El segundo paso sería el decir o afirmar que la hipótesis nula es verdadera. Así inicia este proceso. Entonces, como estamos afirmando que al inicio suponemos que H0 es verdadera, la prueba en sí girará alrededor de determinar si de veras H0 es verdadera o no lo es. Por ello, vamos a repasar la simbolización de las hipótesis en función de estos cuatro ejemplos. En el caso primero, el peso promedio de los desechos que se producen en los hogares de Huancayo es mayor a 35 kilogramos. El enunciado es una hipótesis por cuanto se refiere a una propiedad de la población, y en este caso está hablando de un peso promedio. Simbolizar esta afirmación nos haría escribir lo siguiente: la media de la población es mayor a 35 kilogramos. A este tipo de planteamiento se le conoce como una hipótesis alterna. Bueno, ya encontramos la hipótesis alterna en el enunciado. Ahora tenemos que determinar la hipótesis nula. Esta debe ser opuesta y complementaria a la hipótesis alterna que ya fue planteada. Tendríamos entonces que decir que la media poblacional es menor o igual a 35 kilogramos. Esto entonces constituye el primer paso para una prueba de hipótesis. En el segundo ejemplo, afirmo que el 10% de mis alumnos frecuenta una discoteca en la ciudad durante los fines de semana. Estoy haciendo una afirmación sobre una característica o cualidad de la población, una proporción. Estoy afirmando que esta proporción, 10%, de todos mis alumnos, todos, no solo ustedes, frecuentan una discoteca en la ciudad durante los fines de semana. Si simbolizamos esta afirmación, tendríamos que escribir proporción poblacional igual a 0,1. 0,1 no es otra cosa que 10% entre 100. Esta hipótesis se viene a conocer en este caso como la hipótesis nula. Como hemos planteado la hipótesis nula, debemos plantear la hipótesis alterna como una hipótesis complementaria y opuesta. Y en este caso diríamos la proporción de la población no es igual a 0,1. Bien, ¿cómo es que descubro que en el tenor se escribe algo referido a la hipótesis nula
o nos estamos refiriendo a una hipótesis alterna. En eso radica el quid de realizar una prueba de hipótesis. Es fundamental que en este primer paso no nos equivoquemos. Bien, si ustedes pueden haberse dado cuenta, cuando uno plantea H1, como lo hicimos en el primer ejemplo, H1 no tiene la igualdad. H0 sí la tiene. Entonces, por cada vez que encontremos un enunciado que afirme que es mayor que la media, la proporción o la desviación estándar es mayor que, entonces estaremos hablando de una hipótesis alterna. Lo mismo será si nos toca ver una hipótesis en la que nos dicen que la desviación estándar o varianza, también puede ser la media, es menos de 5 decibeles. Y en este caso, la hipótesis se estaría planteando de esta manera. Y como se trata de una desigualdad, dado que dice menor que, esta será una hipótesis alterna. Un último ejemplo. Por lo menos 70% de la minería informal en el Perú elimina sus desechos perjudicando cuencas hidrográficas de zonas protegidas. Por lo menos es una afirmación que lleva a simbolizar las cosas de la siguiente manera. La proporción de minería, de las mineras informales que arrojan desechos perjudicando cuencas hidrográficas de zonas protegidas es mayor o igual a 0,7, o sea, mayor o igual al 70%, que es lo mismo que decir por lo menos. Entonces, como esta hipótesis tiene la igualdad, será una hipótesis nula. Solo faltaría entonces conseguir para este caso la hipótesis alterna, y esta debe ser opuesta y complementaria a la hipótesis nula. Y tendremos que decir proporción poblacional menor que 0,7 o 70%. Por tanto, las hipótesis nulas siempre contienen la igualdad y las hipótesis alternas son reconocidas porque siempre tienen la desigualdad. Cuando hablamos de una prueba de hipótesis y ya hemos planteado las hipótesis H0 y H1, lo que a continuación sigue es tener una regla de decisión. Es decir, recuerden que al inicio suponemos que H0 es verdadera, así que necesito una regla, un proceso, una estrategia que me ayude a decidir si H0 de veras es verdadera o no lo es. Y en este caso, nuestra regla de decisión tiene que ver con una curva normal. Esta curva normal debe subdividirse en dos áreas. Un área que me permita rechazar H0 como verdadera y otra área que me indique que no debo hacerlo. Estas reglas tienen una zona que se llama región crítica. Esta región crítica tiene un valor igual a alfa. Esta región crítica, que tiene un valor igual a alfa, que puede ubicarse a dos colas, a una cola a la izquierda o una cola a la derecha. En todos los casos, alfa no es otra cosa más que una área que es parte de todo el área que está bajo la curva normal. Por tanto, la parte que no es sombreada en todas estas curvas constituye el nivel de confianza, que ya hemos visto en los intervalos de confianza. El nivel de confianza, que es esta área en blanco, más el área roja, que es alfa, debe ser igual a 1, porque ese es el área total bajo la curva normal. Y por tanto, despejando, alfa puede ser igual a 1 menos el nivel de confianza. Les adelantaba que estas reglas de decisión dependen de H1. Es decir, si voy a tener una prueba de dos colas, será porque H1 me lo indica. Cuando las hipótesis, en este caso, se plantean como este primer modelo, H1 dice no es igual, utiliza el símbolo no es igual, entonces nos dice que se trata de una prueba de hipótesis de dos colas, como en este caso. Y alfa tendría que repartirse a ambos lados, ¿no? Alfa medios por un lado y alfa medios por otro lado. Si se trata del segundo modelo, en el que la hipótesis alterna dice menor que, entonces nos está diciendo que es una regla de decisión de cola a la izquierda.
y en la cola izquierda se encuentra el área, que es igual a alfa. Igualmente, si en la hipótesis alterna, para como este tercer ejemplo, me dice mayor que, entonces me está indicando que la prueba es de una cola a la derecha. Es por eso que corrientemente vamos a encontrar en la teoría que vamos a desarrollar y en los procesos que vamos a aprender que se tienen pruebas de dos colas o se tienen pruebas de una cola en función de H1. Veamos el ejemplo. Nosotros teníamos las hipótesis de hace un rato, estas que logramos sacar del tenor y completar con su opuesta y complementaria, pero una a una veamos qué pasa con su regla de decisión. En el primer caso, cuando dice que el peso promedio de desechos que se producen en los hogares de Huancayo es mayor a 35 kilogramos. La hipótesis alterna dice media mayor que 35 kilogramos, así que me estará indicando que la prueba de hipótesis es de una cola a la derecha. Luego calcularé un estadístico, ese valor, veré dónde cae en esta recta numérica que está debajo de la curva, y si ese numerito que voy a calcular cae en esta zona en blanco, diré que no rechazo H0 como verdadera. Y si cae en la zona sombreada o área crítica, diré que H0 es falsa. Rechazaré que es verdadera. En el segundo ejercicio planteábamos que proporción igual a 0,1, proporción diferente de 0,1. Como estamos usando el símbolo diferente, la prueba de hipótesis se transforma en una prueba de dos colas. Igual, cualquier valor que yo calcule y que caiga en esta recta numérica debajo de la curva en la zona en blanco, dirá que no rechace H0 como verdadera. Pero si ese valor calculado cae aquí en la recta numérica debajo del área sombreada, entonces diremos que rechazamos H0 como verdadera. En el tercer ejemplo dice menor que, será una prueba de hipótesis de cola a la izquierda. En el último ejercicio decíamos que en H1 estaba proporción menor que 0,7 y bueno, la regla de decisión será cola a la izquierda. Lo que queda por hacer ahora es encontrar un valor crítico, que en este caso sería un valor Z. Para el caso presente, vamos a ejemplificar el hallazgo de este valor crítico en función de la distribución Z. Pero hay que aclarar que no siempre se tiene esa distribución para resolver los problemas de pruebas de hipótesis. En este caso, solo vamos a ejemplificar con la distribución normal. Si hablamos de la distribución normal, el eje que está debajo de la curva es el eje de los zetas. El z que está al centro tiene un valor de 0, por ser la media de la distribución normal. Entonces, aquí, al inicio del área de rechazo o área crítica, debe existir un valor de z tal que podemos conocer como valor crítico. Lo mismo pasa si tengo una prueba a dos colas. Tendría dos valores críticos, un valor negativo y un valor positivo de z, que vamos a conocer como valor crítico porque van a ser los límites de las áreas críticas, en todo caso. Veamos cómo se hace la determinación de estos valores críticos. Los valores críticos, según la prueba de hipótesis, pueden hallarse de la siguiente manera en el caso de que se esté usando una distribución Z. Nuestra prueba primera planteaba una prueba de hipótesis de una cola porque la hipótesis sea mayor que. Quiere decir entonces que el valor de esta área debe ser un alfa. En este caso vamos a suponer que estamos trabajando con un alfa igual a 0,25. 0,025. Este valor es el valor del área que está aquí sombreada. Nos va a servir para encontrar el valor crítico, que es el z, que es el límite de inicio de esta área. Entonces nos vamos a la tabla de valores z y buscamos nuestro valor 0,025. Acá está. Y con este dato, y mirando a la izquierda y arriba, obtenemos el valor crítico, que en este caso será 1,96. Es cierto que estoy buscando al lado negativo de los zetas, pero hay que recordar que la tabla y la curva son simétricas, y por lo tanto cualquier valor positivo tiene su correspondiente a la misma distancia negativo, y viceversa. En este caso me aprovecho de esa cualidad en la curva normal
para decir pues que este valor negativo al lado izquierdo será el mismo, pero con el signo cambiado, es decir, positivo. Bien, esto es cuando tenemos una prueba a una cola a la derecha y alfa vale 0,025, por tanto, el valor crítico z que inicia el área de rechazo será 1,96. En el segundo ejemplo me planteaban una desigualdad y por lo tanto la prueba era de dos colas. Cuando se trata de dos colas y supongamos que estamos trabajando al nivel de significancia alfa de 0,05, entonces el área se divide en dos partes iguales. De hecho, porque tengo una curva simétrica y a ambos lados pues las mismas áreas. Por tanto tendré alfa medios y alfa medios a izquierda y a derecha. Con 0,025, que es la mitad de alfa medios, buscaré en la tabla, como ustedes pueden ver, este valor, solo la mitad, porque está en la cola izquierda, y con ello encontraré el valor de z. Z del lado izquierdo, que es negativo. ¿Qué valor tendrá z, valor crítico que inicia el área, en el lado derecho? Pues como la curva es simétrica, z valdrá 1,96, pero positivo. Estos son los valores críticos para cuando tenemos dos colas. En el caso del tercer ejercicio, hemos cambiado la desviación estándar por la media, ya que en el caso de la desviación estándar necesitaríamos de la distribución chi cuadrada, que aún nos espera más adelante. Por ahora trabajaremos solo con la media. Bueno, y como la media dice menor que en el caso de la hipótesis alterna, ya sabemos que se trata de una prueba de cola a la izquierda. Para encontrar el valor crítico que da inicio a esta área sombreada, yo voy a suponer que estoy trabajando con 0,025. Si alfa vale 0,025 es el valor del área roja que está aquí. Bien, ¿cuál será el valor crítico en el eje de las zetas que sea el que inicie el área de rechazo? Pues vamos a la tabla, buscamos 0,025, ya saben ustedes, uniendo las dos partes a la izquierda y lo de arriba, tenemos que el valor crítico donde inicia el área de rechazo es 1,96 negativo. Claro, debe ser negativo porque está a la izquierda, ¿no?, de la curva normal, y los valores a la izquierda son negativos. El último problema me habla de por lo menos 70% y por lo tanto hemos planteado que es mayor o igual, y en la hipótesis alterna hemos puesto menor que. Recuerden que es la hipótesis alterna la que manda para decir de cuántas colas es la prueba y a qué lado. En este caso es de una cola a la izquierda, porque dice menor que. Igualmente supondremos que estamos trabajando con alfa igual a 0,015, para que no crean que siempre se trabaja con esto de 0,25. Y con 0,015 me voy a la tabla, porque sé que 0,015 es el valor del área. Y bueno, buscando en la tabla encuentro, y el valor crítico será menos 2,1 que está a la izquierda, unido con 0,07. Lo que me va a dar como resultado menos 2,17. Como valor crítico del área de rechazo, alfa igual a 0,015. Lo que sigue a continuación es el tercer paso. El tercero de los tres. Este tercer paso se refiere al elegir un estadístico de prueba. El estadístico de prueba puede ser z, puede ser t, puede ser chi cuadrado, dependiendo de qué tipo de prueba estemos realizando y con qué parámetro esté planteada la hipótesis. Z cuando trabajamos proporciones. Z cuando trabajamos medias, pero siempre y cuando la muestra sea grande. T cuando solo tenemos la desviación estándar muestral y la muestra es pequeña. Y bueno, chi cuadrado cuando trabajamos una prueba de hipótesis para la varianza. Esta fórmula me hará calcular un número que luego compararé con las reglas de decisión y veré dónde cae. Si en la zona de rechazo, que es la zona roja, ¿no?, y que inicia en el valor crítico, o si ese valor calculado cae en la zona de no rechazo y me dirá que tengo que aceptar que H0 es verdadera. Bien, estas fórmulas pueden ser para una muestra como pueden ser para dos. Cuando se trata de dos muestras, pues sucede lo mismo que con una muestra, solamente que en este caso estamos comparando dos muestras y podemos tener dos proporciones, dos medias o dos varianzas. Los ejemplos que siguen a continuación desarrollan los cálculos y las pruebas de hipótesis utilizando estas fórmulas, con una muestra y con dos muestras.